Muy bien, y estamos próximos a llegar al 9 de julio, por eso le damos la bienvenida, porque de esto tiene que ver la columna hoy de Sole Goriga. Gracias, Sole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estamos con historia, ¿viste? Venimos Estamos de con historia haciendo una revisión. Porque el 9 de julio, además de ser el Día de la Independencia, es el Día del Nacimiento de la Ciencia. ¿Esto es así o es todo junto? En realidad, a ver, lo que tiene el día, bueno, el Día de la Independencia o el momento, ¿no?, de la Independencia es que es un antes y un después en lo que empieza a ser ese incipiente, ¿no?, lo que es la ciencia en ese momento, y tiene una gran influencia en lo que va a ser después, porque deja de tener peso tal vez todo lo que se venía viendo, que era la formación que tenía que ver con los jesuitas, ¿no? Cómo empiezan a caer todas las instituciones que tienen que ver con asociadas a los jesuitas y a lo religioso, y comienza un poco más el libre pensamiento. Igual son momentos muy turbulentos, con o sea, lo cual se sientan las bases, se sientan las bases para lo que después va a venir, para el desarrollo científico que conocemos luego. Tal cual, eso es como lo más clave de ese momento, porque bueno, en la época del virreinato, ¿no?, que bueno, eso va cambiando. Yo no soy historiadora, obviamente, pero bueno, van sucediéndose los virreinatos, como hemos visto, como hemos estudiado, y la Argentina, que todavía no existía, ¿no?, como Argentina tiene justamente una larga tradición en la investigación científica a partir de, como les decía, esos inicios en la época del virreinato, donde había universidades virreinales que se llamaban del siglo de oro español, que tenían que ver, como les decía, con los jesuitas, que había una red de 25 universidades, que, bueno, son pocas, ¿no?, para hacer todo el virreinato, y nosotros teníamos, de hecho, la Universidad Nacional de, lo que hoy es la Universidad Nacional de Córdoba, que inicialmente era una universidad formada justamente por los jesuitas desde el 1600, si no me equivoco, 1613, con lo cual ahí igualmente se daba mucho más hincapié, como les decía, a la teología. No había tanto énfasis en lo que eran las ciencias naturales, por ejemplo, aunque había algunas expediciones y conocimientos de lo que era el lugar y la naturaleza del lugar, pero no era lo que más atraía y lo más importante de la época. Y obviamente luego, bueno, con el pasar de los años van a surgir la segunda universidad, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires en 1821, ya después, como te digo, de la independencia, y es justamente un antes y un después. Justamente, ¿por qué? Porque en el momento del virreinato estaba el control de la información, por ejemplo, todo estaba comandado por la corona española y lo que se enseñaba también. Hay un acceso más restringido justamente al conocimiento, la educación estaba controlada por la Iglesia también, como te decía, había poco énfasis en lo que es ciencias naturales, y también falta de infraestructura, porque en realidad estaba esa universidad, pero no es que había instituciones donde uno pudiera estudiar y formarse, que eso empieza a llegar un poco después, justamente como les decía, con la libertad del pensamiento también, y con algunos líderes, ¿no?, de la independencia, que empiezan a tener, a darse cuenta que por ahí tenía que ir el cambio si queríamos empezar a ser una nación independiente, ¿no? Y justamente viene con Bernardino Rivadavia, que ya lo hablamos la semana pasada, es uno de los más importantes en darse cuenta de esto, pero también con, por ejemplo, Belgrano, que también fomenta, ¿no?, una escuela de matemáticas, por ejemplo, para poder formarse, más que nada pensando en lo que es los militares, ¿no?, la formación militar, para que justamente tuvieran un poco más de formación para la estrategia. Pero después tenemos también la Casa de Libros en Buenos Aires, por ejemplo, también en la época de la Revolución de Mayo y cercano a la independencia, por Mariano Moreno, digo, para nombrar algunos de los que conocemos normalmente y que de los que solemos escuchar nombrar, y que tienen que ver con justamente el nacimiento de estos nuevos pensamientos, nuevas ideas, ¿no? Y quiero nombrar particularmente una institución que empieza en el Virreinato del Río de la Plata, pero luego se sucede en los primeros años de la Revolución de Mayo y luego, bueno, se reemplaza por otra institución, que es el Protomedicato del Río de la Plata, que yo por lo menos no lo había escuchado mucho realmente antes, que tiene que ver con como si fuera un tribunal de medicina, del arte del curar, como le llamaban en ese momento, y que, bueno, el primer protomédico es Miguel O'Gorman, que O'Gorman, ¿te suena el apellido O'Gorman? No.
¿no? ¿De dónde De Camilo Gorman, claro. Camilo Gorman de la película, ¿no? Que es, bueno, una de las primeras mujeres ejecutadas, ¿no? Por, bueno, su romance con el padre Ladislao. Para meterle un dato de color, bueno, justamente tiene que ver Miguel O'Gorman con Camila. Bueno, es el tío de Tomás O'Gorman, que justamente es el marido de Ana Prichón, la abuela de Camila. Bueno, nada, eso es un dato de color. Pero cuando uno ve esos apellidos empieza a buscar un poco de dónde vienen. Y bueno, este protomédico, que era un tío soltero, por eso también te llama a la familia de Ana Prichón, que viene a vivir acá a Buenos Aires, justamente para su compañía. Es un tipo muy reconocido en ese momento, que como te decía, es el primero que arranca porque lo que ve es que a nivel hospitalario era bastante precaria acá la situación, y entonces comienza a generar, de alguna manera influenciar al virrey Bertis para que se haga este protomedicato, que empieza primero siendo como un tribunal para ver quiénes podían realmente ejercer la medicina, quiénes no, de los que venían de afuera, de los que se empezaban a formar acá, y también controlar cómo es que se daba esto en los hospitales, por ejemplo, qué medicinas se daban. Comienza a tener muchas influencias en todo lo que tiene que ver con la medicina. Y luego termina siendo también una escuela, arranca la primera escuela de medicina allí con Cosme Argerich, que, bueno, conocido, ahora Argerich también lo nombramos todo el tiempo, sí. ¿No? Para nosotros es un hospital, pero en realidad detrás hay toda una historia. Y bueno, Cosme Argerich, por ejemplo, es una de las personas más renombradas de este protomedicato y que luego comienza a ser, bueno, mentor de lo que es el Instituto Médico Militar, que luego también pasa a ser el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires cuando comienza la Universidad de Buenos Aires. Al principio no atraía mucho la medicina, esa es la verdad, porque había una camada, que no quiero mentir, tengo los números acá, en la camada de 1804 hubo solo 4 inscriptos, en 1807 y 1810 ninguno, en 1812 solo 3 estudiantes por graduarse, ¿no? Algo increíble para pensar ahora que todo el mundo en medicina es una de las carreras más multitudinarias. Y pues, dicen los historiadores que tiene que ver con que, bueno, una vez que se graduaban, de hecho muchos dejaban y no terminaban de graduarse porque tenían que, obviamente, ir a la guerra y oficiar, ¿no? de médicos en la guerra. De hecho, Francisco Argerich, el hijo de Cosme, tiene hasta una relación de amistad con San Martín, por ejemplo, por haber participado en muchas expediciones y en las guerras, ¿no? de ese momento. Bueno, eso es una explicación de por qué quizás había poco, más allá de que todo lo nuevo siempre cuesta que se instale, mucho más cuando no sabes ni a lo que te estás metiendo. Totalmente. Pero bueno, sabiendo que meterte a hacer eso implicaba después el pase a la guerra, es entendible que haya habido poca gente. Totalmente, totalmente, pero bueno, es un dato que a mí me llamó la atención porque digo, generalmente es lo que hoy más se elige, y para conocer un poco cómo era y cómo había primero, como les digo, una escuela de medicina, luego un instituto médico militar, siempre apuntado a lo militar, ¿no? También en esa época que era muy importante, y bueno, y luego cómo es reemplazado ya cuando está en la Universidad de Buenos Aires por el Departamento de Medicina. Y bueno, y Francisco Argerich, que les contaba que además también hizo sus estudios primarios, su colegio en realidad fue el que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, que en ese momento era el Colegio San Carlos, ¿no? Y también con muchos compañeros también muy conocidos. Siempre es muy interesante conocer eso, ¿no? Que con lo que está hoy, bueno, quiénes estudiaron allí, quiénes se prepararon. Y bueno, y él dirigió, por ejemplo, en 1820 este instituto que les decía médico militar, con solo 7 años después de graduado, ¿no? Una cosa que es increíble también. En ese momento también arrancó, que fue más o menos en la misma década que se funda la Universidad de Buenos Aires, también la Academia Nacional de Medicina, por ejemplo, donde Francisco Argerich también tuvo mucho que ver y mucha importancia. Y también en esta época de la independencia que les decía, había cátedras, por ejemplo, de filosofía. La FINUR es muy reconocido en esa época, que empieza a difundir las ideas de Galileo Galilei, de Newton, de Descartes, que acá era algo que, como te decía, con los jesuitas imposible. Y de hecho fue muy polémico porque él no da, obviamente, las clases con sotana, ¿no? Y deja de lado lo religioso. Entonces es como un antes y un después, que obviamente al principio, bueno, las guerras terminaban, algunas instituciones estas que les nombré terminaban por la guerra, pero después había de nuevo
intención de que se volviera, porque el camino era ese, ya se conocía que el camino tenía que ser la ciencia, y como te decía, bueno, con gente como, por ejemplo, Bernardino Rivadavia, que estaba como completamente convencido de que era ese el camino. Y bueno, como para cerrar, les quería contar justamente que la Universidad de Buenos Aires, que igual es para hacerle claramente otra columna, pero el 12 de agosto de 1821 se inaugura oficialmente la universidad y se busca justamente enseñar y hacer ciencia, además, de una manera más organizada, ¿no? Más oficial, que era un poco lo que, como te decía, carecía en ese momento, a pesar de que habían empezado a haber instituciones científicas y de enseñanza a lo largo de estos años, como les vine contando. Y tenía varios departamentos de primeras letras, estaba de hecho a cargo de las escuelas primarias, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires en ese momento, ciencias exactas, medicina, justamente Cosme Argerich va a ser el que está a cargo del departamento de medicina en ese momento, y como te decía, bueno, en 1822 además se crea la Academia Nacional de Medicina, bueno, se destaca allí que en 1823, ya con un año sólito, ya comienzan la prensa periódica científica, sí, ¿no? De nuestro país. O sea, empezamos a publicar trabajos a partir de esa prensa, por eso, bueno, se marca un poco, no es 1816 en sí, pero es toda esa gesta alrededor y los primeros años donde comenzamos a ser independientes, ¿no? Me imagino que se le puso mucho en este inicio, ¿no? de desarrollo de la ciencia, donde querían dejar atrás lo religioso y demás, así como había poca gente que iba a la carrera de medicina por una u otra cuestión, que como a todo proceso de cambio se le debe haber puesto mucha traba en un inicio. Sí, sí, y de hecho también porque, bueno, por todo lo que estuve estudiando, también había como mucha competencia al principio, en el caso cuando todavía era virreinato, por ejemplo, había Uruguay, por ejemplo, Montevideo también competía de alguna manera por, bueno, no, pero esta escuela no, había una escuela náutica que también se terminó cayendo un poco porque justamente querían que fuera el interés más para ese lado. Obviamente había de alguna manera también una resistencia al principio y poca gente formada también, claro, ¿no? De hecho necesitamos mucho, y esto con la independencia se logró, el ir y venir al continente europeo y de profesionales que pudieran acá, bueno, como hablamos la semana pasada de Bonpland, por ejemplo, que vino también para poder acá hacer el museo y generar también, formar a los propios profesionales. De hecho, Francisco Argerich es de los primeros, por ejemplo, claro, 15 sudamericanos que puede profesionalizarse acá, uno de los primeros doctores de la Universidad de Buenos Aires. En ese momento todavía era todo esto muy, muy pequeño, muy incipiente, así que la realidad es que la independencia nos trajo luz, ¿no? Como para poder seguir en el camino y, bueno, estar donde hoy estamos muchos años después. Gracias, no, Sole.